Hola, soy Marin la waifu del pendejo que hace estos vídeos. Solo veía a decirles que este fanfic no es de nuestra pertenencia, ni los personajes, ni el anime, ni las canciones, todos los derechos a sus respectivos autores. También queremos pedirles que si les gusta el video, se suscriban al canal ya que esto motiva a Heiben para seguir subiendo vídeos. Y bueno, sin más que decir, podemos comenzar. Episodio 17. Redención. Por User 89, 11, 86, 75. El dolor lo consumía, esa distracción le había costado caro. La herida de su hombro dificultaba mover su brazo, y con ello efectuar ataques contundentes a su enemigo. Izuku sabía que cualquier error podía costarle la vida. Kemi tenía razón, la muerte siempre está al lado de nosotros, eso era inevitable. Iron Reaper no era un villano del montón, ya había demostrado antes su avezado accionar, y ahora era aún más peligroso. Apretaba sus puños, presionaba los dientes, los mostraba con entusiasmo, era como si tuviera todo bajo control. Anhelaba este momento desde hace años, volver a luchar contra ti, tener la posibilidad de matarte. El bellaco inhalaba profundamente, exhalaba con gusto. Esta sensación es tan agradable, ¿no sientes la pasión en esto? El héroe, disgustado, solo se limitaba a observarlo. Deku reconocía el potencial de su enemigo, conocía muy bien el riesgo de la derrota, pero no estaba dispuesto a otorgar su vida con facilidad al inframundo. Debía usar toda estrategia con cautela y precisión. Si no quieres hablar, inició su ataque nuevamente elaborando sus conocidas cuchillas. Sigamos. Estaba listo para asestarle un mayor daño a Deku, no dudó más y se lanza contra él. Pero el héroe tenía la ventaja en esta pelea. Una vez Kuroko estuvo cerca, en un acto raudo, Midoriya da un salto para atrás sosteniendo sus armas blancas. Presionando con sus pies el suelo, para contener el arrastre, detiene la embestida del asesino. Al parecer te olvidaste que conozco tu debilidad, Kuroko. Imponiendo su fuerza, Izuku destruye ambas cuchillas. Una vez uses la mayor cantidad de hierro en tu sangre, no podrás levantarte. El villano lo mira molesto, pero no duró mucho tiempo, Midoriya le propina un golpe en el rostro, causando que este salga lanzado lejos de él. «Ríndete ahora», exclamó con bravura. Iron Reaper escupía la sangre de su boca. «Eso no significa que dejaré de atacarte». Retoma su arremetida formando dos nuevas cuchillas, es evitado por un raudo héroe que, aprovechando la ineficaz reacción del villano, le propina dos puñetazos en el abdomen. Kuroko sufría. «¿Eres un idiota?», exclamaba Deku. «Maldito seas». No se detenía, deseaba asestar un golpe con sus armas. «Ya basta». Izuku lo esquiva, da un salto y le propina una patada en la espalda. Lo que no esperó fue uno de los ataques de mayor eficacia del héroe. Detroit Smash. Solo atinó a reforzar las cuchillas de sus brazos para protegerse, pero no evitó que el impacto lo enviara de forma brusca contra una pared, la cual, por la fuerza del golpe, se destruye cayendo los escombros encima de Iron Reaper. Un poco de paz para Midoriya, pero aún sentía desconfianza con lo que sucedía en la pelea. Su mente, además, no dejaba de lado lo que estaría soportando Kemi en esos momentos, quien enfrentaba a una asesina peligrosa. Temía por la vida de su novia. Lo único que aliviaba al héroe era el hecho que, gracias a su grito, la heroína había podido salvarse de las garras de Bastet, por lo menos pudo distinguir eso por unos instantes. Ella debe estar bien, pensó. Debía continuar con su lucha, pero la calma duró poco. Se percata de algo, se aproximaba con rapidez. Kuroko se había lanzado para asestarle un golpe con uno de sus brazos convertido en una cuchilla. Izuku logra esquivarlo a escasos segundos, pero de inmediato el villano gira e impacta una patada en el vientre del héroe, quien por la fuerza del golpe da algunos pasos atrás. No esperó eso de su enemigo. «Debes dejar de divagar, Deku, tu pelea es conmigo». El héroe apretaba los dientes por el dolor. «Sí, debo hacerte pagar por lo que has hecho». Se tomaba la zona afectada. «¿Te refieres por esos dos imbéciles? No valen la pena». Esputaba en son de ofensa. «Dos, para mí». La energía de su Kirk lo rodeó, de forma veloz se lanza hacia su enemigo. ¿Sí? Y así sostenerlo. Con gran aceleración lo carga hasta impactar su cuerpo contra una pared semi-construida. El quejido en el villano se hizo escuchar. Mantenía la presión, Deku, con su abismal fuerza, aplastaba el cuerpo de su enemigo con ardua labor. Prácticamente, sentía gozo con eso. Ambos, valían la pena, bastardo. La ira lo consumía. Iron Reaper, desesperado, envuelve sus brazos en metal, y juntando ambos golpea con furia la espalda de Izuku.
El estoico héroe soportaba los ataques, mientras más dolor le impregnara a Midoriya, cargaba más poder y sometía a un extenso sufrimiento a su rival. Hijo de perra. Ambos brazos aumentan en tamaño el metal, y con fiereza le propina un golpe que provocó que el héroe soltara a Kuroko. Basta de juegos. Inmediatamente, sus extremidades vuelven a ser cuchillas, y tomando la ventaja trata de herir más a Izuku. Midoriya, hábilmente, va esquiando cada intento del villano, pero, mientras más tiempo pasaba, el dolor producido por la herida del hombro lo agitaba, a tal punto que sus reacciones eran más lentas. Iron Reaper, viendo esto, aprovechó un corte en el pecho del héroe por su lenta reacción. Deku salta hacia atrás, sujetando ahora la parte herida de su cuerpo. Pero, cuando era el momento idóneo de Kuroko, este no reaccionó, solo se le quedó mirando fijamente, con su sonrisa macabra. ¿Sabes? Eso me trae recuerdos, cada herida, la sensación de agitación, cada gota de tu sangre derramándose, es tan agradable. Extrañamente, comenzó a reír. Se tomaba el rostro mientras carcajeaba, toda cordura se perdió en él, cada risotada fastidiaba a Deku. Incluso recuerdo, cuando llorabas por Ochako. Y infeliz. Izuku estaba harto de escucharlo, había tocado un lado sensible de su ser, ya no importaba si lo mataba, quería solo golpearlo hasta que deje de hablar. Maldito, infeliz. Trataba de darle un golpe. No te atrevas a pronunciar su nombre. Pero el villano atinó a la reacción del héroe. Eres tan predecible. Una bloquea el derechazo de Deku, envolviendo su puño con su kirk emanado de sus brazos. Libera uno y golpea el rostro del héroe, luego, varias veces, en la zona donde estaba la herida del pecho, sometiéndolo a un intenso agobio. Izuku volvía a intentar golpearlo con el otro brazo, pero nuevamente fallaba, la lesión del hombro le afectaba. Cada plan de ataque, cada error, Kuroko le demostraba sus habilidades de lucha solo con sus puños, una vergüenza para el héroe, la satisfacción para el sádico. Lo libera de su prisión metálica. Un último ataque de Midoriya, el villano lo sujeta de su traje y le impregna un rodillazo en el abdomen, para luego asestarle un puñetazo en el rostro y otro en la quijada, el héroe cae de espaldas, moreteado. No era el dolor, ni mucho menos la agitación o la frustración por no lograr golpearlo, era la ira, le estaba provocando fallar. Kemi lo sabía, por eso me detuvo en ese momento, pensó el magullado joven caído. Izuku meditaba, el villano sonreía. Creía que eras más listo, héroe Deku. ¿Kono? ¿Acaso pensaste que pelearía contra ti sin un plan? Midoriya estaba confundido. No suelo cometer los mismos errores. El héroe no lograba deducir a lo que se refería Kuroko, simplemente no podía. Tal vez por su agitado respirar, o por la aflicción de sus heridas, no, aún estaba preocupado por la situación de Kemi, lo distraía. Pero, tras un momento, mientras se levantaba, la respuesta llegó a su mente. El precio por matarme. Vaya, hasta que te diste cuenta, héroe. Le costó inferirlo, incluso cuando la respuesta era clara. Algo extraño en él. Todo este tiempo, tenías en cuenta que fracasarían. Esos inútiles siempre fueron peones, todos sacrificables para un bien mayor. Su sonrisa sardónica develó el desprecio por aquellos villanos. Es muy fácil manipular a las sabandijas cuando les ofreces dinero, pero reconozco que hicieron bien su labor. Esa es su labor. Mostrarme todas tus habilidades. Kuroko, con entusiasmo, corre hacia el héroe quien aún estaba algo agitado, y le asesta una patada, Deku es aventado hacia un costado, dejando en claro con su grito la fuerza del impacto. Su rostro de dolor satisfacía al asesino. En cada batalla, en cada desafío, estuve observando tu desempeño. El villano caminaba hacia su enemigo. Cada información que obtenía era un escalón más que me permitía superarte, al mejor de los héroes, el peldaño más alto, para lograr ser el más digno de entre todos aquellos que te desafiaron. Reanuda su ataque, esta vez con su brazo cubierto por su kirk, demasiado suplicio para Midoriya. El bellaco mostraba su alegría, una infame mueca que solo aquellos de mente retorcida alabarían. Un loable gesto de un ser vil y descarriado. ¿Site también, estuve on Bastet? Kuroko dejó de mostrar la sonrisa, bajó su mirada, para dar paso a una carcajada. Izuku estaba consternado. Paró, su respiración era rápida, y devuelve sus ojos hacia el héroe. Tú. Tronó su cuello 2 veces. Dedúcelo, Deku. Los brazos de Iron Reaper se funden en metal formando nuevas armas blancas, aquellas con las que conoció a Midoriya hace años atrás. Las golpean mutuamente y develando una faz macabra decide atravesar al héroe golpeado. El tiempo de charlar se acabó, Izuku lo entendió. A ti, no te importa nadie.
Sujetó de forma veloz las navajas, rodeando con su poder todo su cuerpo, solo que ahora, los ojos del héroe estaban teñidos de un inmenso odio contra su rival. Impregnó gran parte de su fuerza en sus brazos, no le importaba la herida que tenía en su hombro, ni el corte en el pecho, su mente estaba estoica, solo le interesaba romper aquellas armas blancas, signos de poder para Kuroko. El temor del villano era evidente. Sangraban sus manos, un grito de esfuerzo, el estruendo de algo quebrándose. Con arduas ansias, Midoriya toma un fragmento y lo clava en uno de los hombros de su rival, indigno acto para un héroe, necesario cuando la vida pende del hilo del amor y la cloto. 3. Aquel alarido del infame, una dulce venganza. Ahora, estamos a mano, Kuroko. Afirmó con satisfacción, su enemigo se alejó. Maldito, imbécil. Su otro brazo, aún con su cuchilla, intenta asestarle a Izuku, pero, en una muestra de destreza, Deku lo sujeta, aplicando presión, rompiéndolo. Esta vez solo dejó que el pedazo cayera, un puñetazo, envuelto de su kirk, impacta contra el abdomen del enemigo. Pero no quedó allí. La velocidad que muy pocos podían lograr, un despliegue de habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo, Deku aplicaba todo tipo de golpes a Iron Reaper, siempre ayudado por el kirk heredado, moldeado, mejorado por él. Impacto en el vientre, provoca el ascenso de su rival. El salto del héroe, golpeándolo nuevamente en el abdomen, hace girar el cuerpo del asesino. Una patada con fuerza, asestando en el pecho de Kuroko, quien escupía su dolor. Y este cae velozmente, no podía evitar la colisión. Inteligente el rival, su espalda recubierta por metal, para evitar mayores lesiones, no logrando con el agobio perpetrado por la furia del héroe. La caída produce que su cuerpo rebote contra el suelo. Deku regresa al piso presuroso, y en un parpadeo se lanza para sujetar a un consternado villano, quien aún se mantenía en el aire tras el impacto, coloca su pie con rabia, aquella que provoca romper el concreto debajo de él, y con movimientos consecutivos gira para luego asestar un nuevo golpe. Manchester Smash. Cortaba el viento en su recorrido. Increíble demostración de poder, para un héroe magullado, sin duda su título como el mejor de la nueva generación era justificado. El vuelo de aquel bellaco infame, su grito de frustración, su choque contra los escombros. Solo el polvo distinguía a Midoriya, ahora agitado por su accionar, gustoso de darle una golpiza a su rival. Ningún avistamiento de Kuroko, ¿acaso lo? El héroe estaba tenso. Debía prepararse para cualquier movimiento brusco del asesino. Y por el momento solo podía jadear después de sus ataques. Entonces ocurrió lo que no imaginó, una risa. Lo desencajaba, no podía escapar de aquella sorpresa. Ya estaba harto de eso, pero la carcajada no cesaba. Entre la polvorienta imagen, una sombra se revelaba poco a poco, ahí estaba de quien la ironía escapaba. Y pensar que toda esa muestra de poder, fue por unos estúpidos. Aquellos ojos impregnados de la locura del asesino. Esa mirada que no mostraba arrepentimiento alguno. Iron Reaper estaba ensangrentado, pero poco le importaba, su respiración era forzosa, no le daba consideración. Solo quería demostrar su fortaleza ante los ataques del héroe, mostrar su valía ante su mayor adversario. Pero, sí, debo decir que estuviste a punto de derrotarme. Se quitaba la sangre que salía de su boca con su mano. Eres alguien admirable, héroe. Izuku estaba molesto, con él mismo. Aquellos golpes debieron dejar inconsciente a su enemigo, pero este estaba de pie, mirándolo, con aquella maliciosa sonrisa. No entendía la maníaca obsesión de aquel sujeto. ¿Por qué tan callado, Deku? Se mofaba, pero el héroe no reaccionaba. Bien, viendo que no quieres charlar, entonces. Kuroko se lanza contra Midoriya, nuevamente elaborando cuchillas con sus brazos. El héroe, parado frente a su rival, se sujetaba a aquella herida del hombro. Ahora, grita su nombre, imbécil. Vociferó el bellaco. Aquellas armas blancas apuntaban el pecho herido de Deku, los ojos de Kuroko, inyectados de ansias, quería cubrir de carmesí todo alrededor de su enemigo. Izuku solo estaba de pie, esperando. Eres tan predecible. Iron Reaper no comprendía, no lo hizo hasta estar lo más cerca posible. Detroit. Necesitaba que estuviera a pocos metros de él, Smash. El puño de Izuku se elevaba al cielo, destruyendo nuevamente las cuchillas. La presión de aire originado por el golpe, elevó al villano, aún tenía este poder, se recriminaba por su torpeza, solo podía bramar ante el aullido del héroe, quien demostró nuevamente su potencial e inteligencia. Como la última vez, Kuroko se preparaba para cualquier acción del héroe, tratando de cubrir parte de su cuerpo con su kirk. Pero, mientras lo hacía, un destello verde se acercaba a toda velocidad, Manchester Smash.
e impacta en la parte posterior de su torso. Aquella patada provocó que el ascenso fuera mayor. Deku pisa sobre el techo de lo que parecía ser un edificio en construcción, e impregnando de su Kirk sus piernas vuelve a realizar un salto, todo ello para alcanzar a Kuroko, quien comenzaba a caer. El héroe, mostrando dolor en sus ojos, toma a su enemigo, le sujeta de sus brazos de tal manera para que éste fuera el que recibiera el mayor daño posible en el descenso. Iron Reaper estaba desesperado, y en picada caían. Jamás entendiste, Kuroko. El villano no podía decir palabra alguna, quería deshacerse del agarre del héroe. Que esta pelea, ya la habías perdido antes de comenzar. La velocidad de descenso aumentó, como un rayo que cae por la fuerza de la naturaleza, ambos bajaban despiadadamente. Deku. Un abrumador estruendo, y la tierra tembló. Del polvo alguien surgía, el mayor héroe de la nueva generación, el símbolo de la esperanza, se mostraba, victorioso. Tu Kirk nunca fue tu mayor debilidad, tu exagerada confianza sí, infeliz. Kuroko estaba en aquel cráter, sin respuesta alguna. Deku solo quería respirar, necesitaba recuperarse, necesitaba saber cómo estaba ella. Nuevamente la inquietud que recorrió su ser como un escalofrío hace unos minutos, al escuchar aquella escabrosa carcajada. ¿Una maldita broma? ¿Un sinsentido del destino? Ya no lograba elaborar una respuesta, lo lógico se había vuelto inútil para él, como si nada tuviera sentido. Solo le quedaba seguir el sonido. Al girar no podía creer lo que sus ojos le mostraban, Iron Reaper se levantaba. Como si la risa fuera la muleta que lo ayudaba a elevarse, caminaba con dificultad, pero poco a poco lograba salir del agujero. Cuando su ser había logrado escapar de aquel lugar, su sonrisa hizo temer a Deku. ¿Acaso viste un fantasma, héroe? Aquel escalofrío, la sensación de tener a la muerte frente a él. Hace mucho que no sentía el miedo, aquel que durante sus luchas como estudiante lo acompañó. Izuku sentía que no podría ganar esta pelea. En otra zona de la enorme fábrica, las bellas féminas aún se mantenían en plena lucha. Cuando Kenny pensaba haber logrado vencer a Yuri, pretendiendo alcanzar a Deku para ayudarlo, Bastet, de forma rauda, había sujetado el cuello de la heroína con una cinta especial. Estaba apresada en las fauces de la felina. Su error, su confianza excesiva, la liquidaba. Utsusimi trataba de tomar la parte que le ahorcaba, necesitaba minimizar el dolor que sentía. Su agitación era un arma de doble filo, sabía que, si la desesperación la dominaba, terminaría vencida, muerta. Tenía que luchar. El desasosiego imperaba. Bastet aprovechaba la incertidumbre de la heroína. La estrangulaba con mayor intensidad, no podía permitir que su presa tratara de hacer algo para zafarse de aquel cobarde ataque. Triunfaba, estaba eliminando a la nueva novia de Midoriya, esto complacerá a Kuroko, pensaba mientras su sonrisa tétrica adornaba la macabra escena. Había planeado matarte sin causarte tanto dolor, solo te iba a degollar. Un fuerte tirón que provoca a Kenny retroceder un paso, la rabia en Yuri era inconmutable, deseaba satisfacer su odio. Pero, decidiste escapar, lastimarme, torturarme con la perla de Urabiti. Con cada enojo la heroína sufría. Romperé tu cuello, y me aseguraré de rebanarte por completo. La presión aumentaba. Tras el intenso ahorcamiento, Utsusimi cae al suelo, siendo arrastrada con crueldad. La risa de Bastet, desquiciada, desequilibrada, reinaba. La bella novia se desvanecía, la asfixia la desgastaba, la tierna mano de aquella niña la reclamaba, la incitaba a ir con ella. La mente retorcida de la villana disfrutaba del espectáculo. Pero, tal vez, disfrute primero de tu lindo cuerpo, Kenly. La mueca de excitación en el rostro de Yuri era enfermiza. Eres tan hermosa. Su calentura errática, la muestra de su locura, el gusto por el sufrimiento, el placer de Yuri. Para Utsusimi, cuando sentía el pesar del sueño eterno, su mente solo podía pensar en una persona, Izuku. Se desvanecía en lo que era para ella una tierna caricia. La muerte la reclamaba, y al parecer estaba lista de aceptarla. Cuando el castigo atroz conducía al reino de Azrael, algo evitó el desenlace fatal. Bastet no podía creer lo que estaba viendo. Iron Reaper era impulsado con velocidad, la figura de Deku se revelaba y tomaba a su enemigo, para luego embestirlo contra el suelo. Una pesadilla para la antagonista. La presión que ejercía Yuri en Kenny disminuyó, pero la heroína solo trataba de recuperarse. De pronto, un fuerte estruendo, y el remezón del suelo. Bastet estaba anonadada por lo que había visto, y presentía lo peor. Kuroko. Posiblemente el grito de desesperación la hizo reaccionar. Deprisa Utsusimi saca algo de uno de los pequeños bolsillos de su cinturón, y lo lanza cerca a la asesina, quien no se percató de la acción de su enemiga.
Fue demasiado tarde cuando intentó hacer algo, una explosión cegó a la bella villana. Maldita perra. La felina intentó divisar a su rival, no pudo. Kenny ya había huido de la escena. Mierda, no dejaré que escapes. Alejada lo suficiente de ella, la agitada Utsusimi aún no lograba recuperarse de la presión que el ataque de Yuri ejerció sobre su cuello. Incluso jadear le costaba, estuvo a punto de morir, si no fuera por esa distracción. Sick. Eso, estuvo cerca, pero gracias a los artilugios que me dio Atsume-san pude escapar. Se sujetaba la garganta con cautela, se recostaba en una pared. El dolor era horrible. Espero, Sig, que Izuku-kun esté bien, ¿acaso ese estallido fue provocado por él? La heroína estaba intranquila, pero debía tener confianza en su pareja. Debo, Sig, buscar un lugar para descansar. Caminaba, tosía, se le complicaba mantenerse erguida, la garganta magullada, el brazo ensangrentado, la fatiga gobernaba. Imaginó que la lucha sería difícil, pero no intuyó la sed asesina de Yuri, aquella que fue una vez su amigable vecina. Cada conversación, cada engaño, le fastidiaba, le entristecía, ya no era fácil encontrar personas confiables. Ahora solo debía recuperarse y pensar en cómo contraatacar. Luego de un rato escapando de las garras de la felina, una cansada Kenny encuentra varios camiones abandonados. Polvoriento, oxidado. Al parecer cada uno de ellos habían sido utilizados para traer materiales, pero nunca fueron reclamados. No era el mejor lugar para descansar, pero sí para esconderse, o por lo menos así lo pensó la heroína. No es algo elegante, sí, pero ayudará. Clamó la fémina con ironía. Respiró hondo, la reconfortó, no había tenido un momento de calma más sublime que ese. Y pensar que salimos juntas de compras, se dijo a sí misma. Se tomaba las zonas heridas de su cuerpo, las pruebas de su complicada lucha. Susurraba los quejidos. Debí tomar precauciones, seguramente ella no será tan condescendiente ahora. Se tomaba el cuello, el lugar donde más dolor sentía. Ese látigo es un gran problema, debo tener cuidado con esa arma. Revisaba su cuerpo de forma minuciosa. Al parecer, el traje aún resiste, solo tiene algunos daños. Al momento se quedó callada, pensativa, entristecida. Pero algo la afligía, no saber cómo estaba Midoriya. Había transcurrido varios minutos desde el momento que fue visto atacando a Iron Reaper, y no podía saber su estado. Se desanimaba. No, debo pensar por mí en estos momentos, eso es lo desearía Izuku-kun. Poco a poco volvía a sus ánimos. Por lo menos en este lugar se le será complicado buscarme. De improviso, escuchó un ruido fuerte, como si algo hubiera caído con premura. Luego, pisadas tranquilas, meticulosas. Kenny se quedó en silencio, evitaba hacer movimientos bruscos. Utsusimi, mi bella heroína, ¿dónde estás? Caminaba por los alrededores. ¿No quieres ser mi linda ratoncita? Tocaba cada camión abandonado. No lastimaré tu escultural cuerpo, bueno, no tanto. La malherida dama deseaba responder las atrevidas ofensas, pero no era el momento, debía ser paciente. Repentinamente, solo silencio. ¿Acaso se marchó a otro lugar? Se preguntaba Kenny, le inquietaba no escuchar a su enemiga. ¿Por qué? Un estruendo, el camión se movió de forma tosca, colisionando con Utsusimi. ¿Qué sucede? Era golpeada con las paredes del remolque, lastimando más su herido cuerpo. Sick. No puede ser, Afuera, escuchaba la risa de Yuri. ¿Olvidaste que soy una felina? Gracias a mi olfato pude hallar tu aroma, querida. Demonios. Se regañaba, no recordó de lo que le había contado su novio antes de iniciar esta confrontación, aquella mañana donde compartieron unos momentos juntos. ¿La asesina Yuri Kirane? Sí. Según el reporte que leí antes de mi retiro momentáneo, ella era una huérfana que vivió en un refugio infantil. Al cumplir la mayoría de edad no sabía qué hacer, así que se dedicó al hurto y extorsión. Al poco tiempo, al asesinato gracias a sus ágiles habilidades. Esto provocó que la mafia la contratara para encargos de sicariato. Aprovechaba su belleza para acercarse a sus víctimas y luego aniquilarlas. Posteriormente, fue acogida como subalterna. ¿Y cómo se unió a Iron Reaper? No se sabe con certeza, solo apareció al lado de él. Posiblemente su sed de sangre la llevó a cometer asesinatos a gran escala, ensalzados por quien viene a ser su pareja hoy en día. Fue así que iniciaron su mayor ambición, asesinar héroes. Eso quiere decir que ella estará allí. Seguramente. El héroe se quedó callado por un momento. Kenny, ella es sumamente peligrosa, ten mucho cuidado. Descuida, sabré cómo vencerla así. No la subestimes.
bramó el héroe. Utsusimi se quedó en silencio. La velocidad de ella es similar a la de un lince, eso gracias a la fuerza de sus piernas. También su olfato es sensible, mejor que la de un humano, y sobre todo ten cuidado con sus garras, Son. Pero se calló, su brusca reacción dejó aturdida a su novia. Yo lo siento, Kenny, solo que no deseo. Ella toca su mejilla, mientras muestra una cándida sonrisa. Lo sé, yo también siento la misma preocupación, pero este es el momento donde ambos debemos confiar el uno del otro, mi amor. Yo saldré ganando, te lo prometo. Aquella sonrisa amorosa, que solo le otorgaba a él, calmó el corazón aterrado del héroe. No era momento de aflicción, sino de acción. Por ello, la mente de ambos solo debía estar concentrada en una sola cosa: salir victoriosos. Era su promesa, su deber. Bastet daba saltos rápidos y cortos. Cada patada propinada dañaba la pared metálica del camión, lo hacía más pequeño. Dentro era peor, la incomodidad que generaba cada estocada desestabilizaba a la heroína, no lograba ponerse de pie. Maldición, si no salgo de aquí, me aplastará. La fémina caía. No pensé bien en esto, mierda. Se arrepentía. Es increíble la fuerza en sus piernas, Sí, esa melodía de dolor, quiero escucharla más. Obsesionada por los gemidos de dolencia de la heroína, Bastet aumentaba el castigo. Cada golpe perpetrado encerraba más a la fémina, en poco tiempo no tendría salida. Izuku. El remolque magullado, una caja metálica que se volvía poco a poco en su tumba. Utsusimi, adolorida por los choques, no lograba estabilizarse. La risa de la villana era más molesta, un maldito requiem que no deseaba oír. Cuando toda esperanza se perdía, una luz lograba divisar. Tras los impactos, una de las puertas se había caído. Debo ser rápida, solo tendré un intento, pensaba, mientras trataba de pararse. Sujetándose con la parte posterior del vehículo, logra levantarse, pero no podía perder más el tiempo. Cada vez se cerraba más la salida, el salto debía ser perfecto, un error y el daño sería mortal. Un poco, solo un poco. El lugar se reducía, las zonas dañadas ya mostraban puntas afiladas, y ella se mantenía de pie con dificultad. Solo un poco más. Se acabó, disfrutaré de tu cadáver, Kenny. Yuri se para por unos segundos, solo para tomar impulso. Muere. Embiste con crueldad. Ahora. Se lanza con todas las fuerzas que sus piernas le permitían. Justo a tiempo, la zona donde estaba quedó hecha un caos, nuevamente escapaba de la muerte, con un acto de locura. El camino quedó destrozado. Kenny giró en el suelo, de inmediato trata de divisar a Yuri colocándose en posición de ataque, sin suerte. Esto la preocupó. La felina se había movido con astucia, evitando contacto visual con la heroína, solo para efectuar su siguiente ataque. Utsusimi se levantaba cautelosamente, atenta ante cualquier movimiento raro. Inmediatamente, el látigo nuevamente fue lanzado contra ella, pero Kenny estaba preparada para eso. Intuyó dicha arremetida desde que salió de aquel encierro metálico, levantó su brazo izquierdo y dejó que la cinta se envolviera en ella. Una pisada fuerte para evitar ser arrastrada, Yuri ejercía fuerza. ¿Acaso piensas que eso evitará que te mate? La villana aumentaba la intensidad, pero la sorpresa de ella se hizo evidente, Utsusimi resistía. Maldición, aún puede resistir, pensaba la bella asesina. No dejaré que sigas haciendo tu voluntad. Con su mirada determinada, Kenny envolvía nuevamente la cinta en su brazo. Cierra la boca. Bramó. En un intento, impregnó mayor fuerza, solo que esta vez logró vencer a la heroína. O eso creía. Utsusimi había dado un salto en dirección de Bastet, la felina no pudo evitar el fuerte impacto que le propinó su brusca patada en el torso. Cuando la fémina retrocedía tras el golpe, Kenny toma la cinta y con furia arrastra a su enemiga. Nuevamente efectúa su ataque, esta vez con la rodilla en el vientre de Yuri. El grito de dolor de la asesina fue intenso. La bella dama volvió a envolver el arma en su brazo, reduciendo la distancia entre ellas. Dominada por la adrenalina, da un gran alarido, no importaba el peso de la asesina, de un jalón lanzó por encima de ella a Bastet. Esta no podía evitar el accionar de la heroína, y tras el aullido de la ya lastimada villana, cae de forma estrepitosa al suelo, dando un rebote en el pedrusco piso. Pero la heroína cayó. La demostración de habilidad de la fémina la había dejado exhausta, adolorida, la efusividad adquirida por sobrevivir ocultaba su debilidad producto de sus heridas. Su agitación, la sangre de su brazo derecho, y el tomarse el cuello lo evidenciaban. Para suerte de Kenny logró dejar en graves condiciones a su rival. Bastet se quejaba de dolor. Maldita perra, sigue, ¿cómo es posible que tengas aún fuerzas para luchar?
Sick. ¿Por qué no hiciste bien tu tarea de investigación? La heroína tenía en su poder la cinta que albergó un sufrimiento intenso en ella. Es un arma útil. Lo mostraba como trofeo. Estúpida, Sick. La agitación de Yuri no le permitía hablar tanto. ¿Me lastimarás con eso? Pero, sí tenía energías para mofarse. No soy una lunática como tú, para algo tan vil, respondía con firmeza, la felina solo reía. Sick. Eso, ya me di cuenta. Respiraba con dificultad, intentaba levantarse, le costaba estar de pie. Utsusimi no reaccionaba, su cuerpo adolorido no le permitía moverse para evitarlo. Aún así en la villana no se veía intención de atacar, no por ahora. Sick. Y pensaba que sería fácil matarte. De su cabeza algo de sangre brotaba, la embestida propiciada por la heroína le había afectado. La voz agitada, entrecortada. Y. Al parecer, ese último ataque también te afectó. Sick. Aún me quedan fuerzas. Se sujetaba su brazo herido. Eso, ya lo veremos. Bastet se lanza contra Kimi, extendiendo sus garras contra la heroína, pero su accionar era lento. Utsusimi reaccionaba, desviaba cada ataque con dificultad, también propinaba ataques. Cada una provocaba algo de daño en su rival. Ninguna bajaba la guardia, intentaban lesionar más a su contrincante, no les importaba sus heridas, ni hacerse nuevas. Cada puñete de ella. Cada zarpazo de la otra. Sus jadeos. No había tregua. Y la sangre en cada una brotaba. Deseaban derrotar a su rival, sin importar el costo, hasta que Yuri toma la iniciativa, en un descuido de la heroína, quien ya estaba cansada de aquel ajetreo, toma aquella cinta nuevamente con la que la castigó antes, la impacta en el rostro de Kenny. La caída de la bella fémina, su alarido de dolor, parecía que había alcanzado sus límites. Escupía sangre, su bello rostro, ahora dañado por el fuerte golpe. Estaba enfadada por su error, debió tener más cuidado. Pudiste haberlo usado, heroína. Sonreía con dificultad. La marca rojiza en el rostro de Kenny, la sangre saliendo de su boca, se la limpiaba con su mano. El impacto había sido duro, y aún así la bella novia se levantaba. Yo no rompo mis promesas. Se colocaba en postura de lucha, quería continuar. Yo ganaré esta pelea. Estaba determinada en hacerlo. Bastet estaba sorprendida, rabiando con desdén. ¿Por qué no caes? Bramó. Porque prometí sobrevivir. Refutó enérgicamente. Al escuchar aquello, Yuri comenzó a reír. Amor, lo haces por amor. Le sonreía. Ahora veo, tenemos algo en común. Kemiri estaba anonadada con lo dicho por su enemiga. ¿De qué hablas? Yo también lo hago por amor. La bella dama se quedó callada, porque recordó algo. Utsusimi evocó lo que le dijo esa vez ella antes de reunirse con Izuku. Yo también tengo a alguien especial y me alegra estar con él. Esas palabras las sintió con sinceridad, como si confiara profundamente en aquel sujeto. ¿Crees en él? Lo decía con seriedad. ¿A qué te refieres? Él es capaz de matar a los que no les sirve. Yuri al escucharla, reía. ¿Te refieres a esos dos hermanos? No dejaba de mofarse, todos aquellos que nos traicionen no merecen vivir, además, eran desechables. ¿Y él no te ve de la misma manera? Bastet se quedó callada. Tú solo haces lo que él te dice, ¿no es así? Sin preguntar, sin dudar. Yuri se enojó de inmediato. Yo soy distinta, Kuroko me ama. ¿Es así? ¿Te ama? Claro que sí. No puede vivir sin mí. ¿Por qué estás segura de eso? Porque él, pausó un momento, porque Kuroko fue el único que tuvo fe en mí, pero ¿qué puede saber alguien que ha vivido rodeado de seres que le han amado? Kenji no sabía cómo responder a eso, simplemente se quedó mirando a su rival. Claro, tú has sido afortunada, tuviste cariño, sinceridad, amor, otros solo sufríamos la soledad, el maltrato y el desprecio. Algo extraño pasó, se acongojaba. No creas que mi vida fue sencilla, también tuve que esforzarme para lograr ser una heroína, replicaba con firmeza la bella fémina. ¿Y qué te ha llevado a eso? Utsusimi volvió a callarse. Luchas, heridas, rencor, muerte, fracaso, no te lleva a nada más que ver cómo te consumes solo para satisfacer un pozo hondo que nunca será llenado. Ni las sonrisas, ni los aplausos son suficientes, como héroe, tu vida no te pertenece, sino a quienes te avalaban. La heroína no sabía qué decir ante eso, porque tenía razón, no siempre es reconfortante su labor profesional, más aún cuando falló en salvar a una niña. Sí, el recuerdo de ella aún seguía perenne en su mente, y tendría que vivir con eso siempre. Sí, no es gratificante siempre, pero tratamos de hacerlo mejor para los demás.
¿Y dónde estuvieron cuando yo los necesité? Su grito dejó sin aliento a la heroína. ¿Dónde estuvieron cuando pedía ayuda? Las lágrimas invadieron su faz. Kenji nuevamente se quedó callada. Yo tuve que sobrevivir como sea, incluso de la manera que asquea a la sociedad. Cuando fui maltratada no me quedó otra opción más que asesinar, me di cuenta que era buena en eso y seguí por ese camino, no sabía qué hacer. Yuri comenzó a reír, pero también lloraba. Los mafiosos decían que era la mejor, una bella sicaria, estaba feliz, sentía que por fin pertenecía a este horrible mundo, pero cuando todo crees que es hermoso, cuando piensas que existe la esperanza, el destino se encarga de destrozarlo todo, querían matarme. ¿Tú qué hubieras hecho? No sabía qué decirle, ya había escuchado parte de su vida, pero, que ella misma lo cuente era distinto. Solo podía seguir sujetando su brazo herido, y escuchar callada. Tú no lo sabes, porque nunca sufriste algo así. Su mirada de enfado dejó intranquila a Kenji. Solo pude escapar, correr lo más que podía para sobrevivir, ningún héroe vino a mi rescate, ninguno de esos miserables protectores escuchó mi llamado de auxilio, a nadie le importaba si moría. Yuri no dejaba de llorar. Me defendí como pude, pero no podía hacerlo sola, fue golpeada, arrastrada, desgarrada. Las lágrimas seguían brotando. Cuando ya no había motivos para seguir con la tortura, cuando solo quedaba acabar conmigo, él me rescató. Los héroes no estuvieron disponibles, Kuroko sí, fue por su mano que yo sobreviví, y por él yo seguiré luchando, porque me dio lo que otros me lo negaron. ¡Amor! Bramó lo último, con entusiasmo, determinación. Ahora entendía su razón por luchar, pero se cegó ante la enfermó. Se sujetó de ello para vivir, como su única razón de existir. Kenji, de igual manera, sentía vergüenza, porque consideraba que le había fallado. Me apena, por lo que tuviste que pasar. Se afligía. No quiero tu lástima. Refunfuñaba, chirriaba sus dientes. Pero, aún así, cometiste crímenes atroces solo por capricho. ¿Qué dices? ¿Es así? ¿Te ama? Sé claro que sí. No puede vivir sin mí. ¿Por qué estás segura de eso? Porque él, pausó un momento, porque Kuroko fue el único que tuvo fe en mí, pero ¿qué puedes saber alguien que ha vivido rodeado de seres que le han amado? Kenji no sabía cómo responder a eso, simplemente se quedó mirando a su rival. Claro, tú has sido afortunada, tuviste cariño, sinceridad, amor, otros solo sufríamos la soledad, el maltrato y el desprecio. Algo extraño pasó, se acongojaba. No, no creas que mi vida fue sencilla, también tuve que esforzarme para lograr ser una heroína, replicaba con firmeza la bella fémina. ¿Y qué te ha llevado a eso? Utsusimi volvió a callarse. Luchas, heridas, rencor, muerte, fracaso, no te lleva a nada más que ver cómo te consumes solo para satisfacer un pozo hondo que nunca será llenado. Ni las sonrisas, ni los aplausos son suficientes, como héroe, tu vida no te pertenece, sino a quienes te avalaban. La heroína no sabía qué decir ante eso, porque tenía razón, no siempre es reconfortante su labor profesional, más aún cuando falló en salvar a una niña. Sí, el recuerdo de ella aún seguía perenne en su mente, y tendría que vivir con eso siempre. Sí, no es gratificante siempre, pero tratamos de hacerlo mejor para los demás. ¿Y dónde estuvieron cuando yo los necesité? Su grito dejó sin aliento a la heroína. ¿Dónde estuvieron cuando pedía ayuda? Las lágrimas invadieron su faz. Kenji nuevamente se quedó callada. Yo tuve que sobrevivir como sea, incluso de la manera que asquea a la sociedad. Cuando fui maltratada no me quedó otra opción más que asesinar, me di cuenta que era buena en eso y seguí por ese camino, no sabía qué hacer. Yuri comenzó a reír, pero también lloraba. Los mafiosos decían que era la mejor, una bella sicaria, estaba feliz, sentía que por fin pertenecía a este horrible mundo, pero cuando todo crees que es hermoso, cuando piensas que existe la esperanza, el destino se encarga de destrozarlo todo, querían matarme. ¿Tú qué hubieras hecho? No sabía qué decirle, ya había escuchado parte de su vida, pero, que ella misma lo cuente era distinto. Solo podía seguir sujetando su brazo herido, y escuchar callada. Tú no lo sabes, porque nunca sufriste algo así. Su mirada de enfado dejó intranquila a Kenji. Solo pude escapar, correr lo más que podía para sobrevivir, ningún héroe vino a mi rescate, ninguno de esos miserables protectores escuchó mi llamado de auxilio, a nadie le importaba si moría. Yuri no dejaba de llorar. Me defendí como pude, pero no podía hacerlo sola, fue golpeada, arrastrada, desgarrada. Las lágrimas seguían brotando. Cuando ya no había motivos para seguir con la tortura, cuando solo quedaba acabar conmigo, él me rescató.
Los héroes no estuvieron disponibles, Kuroko sí, fue por su mano que yo sobreviví, y por él yo seguiré luchando, porque me dio lo que otros me lo negaron, amor. Bramó lo último, con entusiasmo, determinación. Ahora entendía su razón por luchar, pero se cegó ante la enfermó. Se sujetó de ello para vivir, como su única razón de existir. Kenny, de igual manera, sentía vergüenza, porque consideraba que le había fallado. Me apena, por lo que tuviste que pasar. Se afligía. No quiero tu lástima. Refunfuñaba, chirriaba sus dientes. Pero, aún así, cometiste crímenes atroces solo por capricho. ¿Qué dices? Te ahogabas en tu dolor, exigías atención, cariño, amor, y al no tenerlo búscate la forma más estúpida posible para lograrlo. Matar. Sus palabras punzaban el dañado ser de la villana. Nunca quisiste hallar tu felicidad, querías que otros te la dieran, no te esforzabas por lograrlo, y cuando creías alcanzarlo, nuevamente sentías que no lo merecías. Tu ahogo, tu frustración te llevó a seguir a ese demente, solo porque él te satisface ese capricho, te daba amor, de forma enfermiza, y lo aprovechó. Las lágrimas en la felina se secaron, por la ira que sentía, por esas crueles, pero sinceras palabras. Cierra la boca. Cierra la boca. Se tomaba la cabeza, se desesperaba. Iron Reaper solo te utiliza, porque eres fácil de manipular, porque se dio cuenta que eras una muñeca rota, una que podía reparar solo con engaños. Él te salvó solo por tener una herramienta que se manchara las manos, y él solo riera. La bomba fue su idea, ¿no es así? Cállate, cállate, cállate. No soportaba más. Tú solo eres una marioneta desechable para él. Bramó con hidalguía la heroína. Cállate. Aquel alarido podía ser escuchado hasta por el mismo cielo, la ira de Yuri fue demostrado con ese gesto. La rabia de Bastet se desbordaba, tenía sed de sangre, y se abalanzó contra la herida Kenny. Te mataré, juro que te mataré. Solo quería hacerla pedazos con sus garras. Su agilidad era abrumadora, la heroína estaba en apuros, nuevamente cometió un error y esta vez mortal. Pero la ilusión de un mundo esperanzador ella lo podía otorgar. Disfruta del sueño. Su delicada mano guía el glamour cuando la villana estuvo lo suficientemente cerca. La envolvió en las suaves brisas, y así dejarla vivir una bella ilusión. La densa niebla cubrió ambas, la presencia de ellas se había desvanecido. El frágil susurro del viento poco a poco develaba la verdad. Utsusimi no pudo evitar la arremetida de Yuri, había sido lastimada al lado izquierdo de su vientre. Una herida que afligió el débil estado de Kenny. Calculé mal. La felina se aferraba al cuerpo de la heroína con sus garras, quien fue dañada al costado izquierdo de su abdomen. Sangraba, pero, por una fracción de segundos, antes de ser conectada con las zarpas, pudo infligir un golpe en su enemiga en el vientre. La asesina estaba de rodillas por el impacto, lo cual agitó de dolor a la bella heroína. No, ¿entendiste que tu Kirin no me afectaría? Sí, solo lo usé, como distractor, para golpearte. Al escuchar esas palabras, Yuri reía de forma forzada. Pero, pude atravesar tu traje, heroína Sig. Eso molestó a la bella felina. Y también, espero que te guste esto. Kenji no comprendió eso. Divisó algo, había algo extraño que rodeaba su niebla ilusoria, otra de distinto color. Disfruta de la pesadilla. La villana caía rendida, soltando a Kenji. Ella también se arrodilló. Adolorida y sangrando por su nueva herida, comenzaba a descender a su propia alucinación. No, otra vez. Su visión era borrosa, ya no podía distinguir la realidad. Su mente desvariaba, no estaba en el mismo lugar donde luchaba contra Bastet, ahora solo era un lugar pacífico. Sentía la brisa a tocar sus tiernas mejillas, lo único consciente era el dolor y cansancio de su ser. Poco a poco divisa un hermoso río, profundo, ancho. Aquí podría descansar, pensaba. Escuchaba una risa, sencilla y carismática, como la de una niña. Al seguir aquel sonido llega a ver a alguien que jugaba en la orilla de aquel caudal. Parecía que la pequeña no se había dado cuenta de su presencia. A pasos lentos se acerca, no quería asustarla, aunque como se veía podría hacerlo. Pero, a pocos metros de ella, suavemente el infante le habla. Ya has llegado. La niña gira sin temer de ella, y provoca la sorpresa en Kenny. Tú eres aquella pequeña. Sí, la que no pudo salvar, la que murió en el incendio. ¿Por qué tardaste tanto? Pregunta con ingenuidad. ¿A qué te refieres? Quise ayudarte a llegar, ya me estaba aburriendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque, ahora estamos juntas, en este bello lugar. Un paraíso, donde no existía maldad alguna, donde solo el soplo de la armonía reinaba.
Un lugar donde uno dejaba de temer, de luchar. Kenny solo podía observar a la pequeña, quien le sonreía con dulzura. ¿Sabes? Hace mucho que juego aquí, es muy divertido. Corría por el lugar, saltaba, se alegraba. Pero, no es divertido hacerlo sola, por eso quería que alguien viniera, oraba para que un amigo venga a jugar, hasta que te vi, y ahora que llegaste, estoy feliz. La amenidad de aquella niña le daba gozo al corazón de la heroína. Quería verla alegre. ¿Y a qué quieres jugar?, preguntó con entusiasmo la fémina. ¿Sabes jugar a las escondidas? Sí, me gustaba de niña, sonreía la bella joven. Pero será difícil jugarlo aquí, que no hay muchos lugares donde esconderse. La pequeña miraba a su alrededor. Sí, tienes razón, se deprimía. Utsusimi, al verla en ese estado, se arrodilló y le tomó de la mano. Descuida, creo saber que podemos jugar. La sonrisa de la niña iluminó su rostro, generó una sensación de tranquilidad en la agobiada heroína. Mi nombre es Kenny, ¿y el tuyo? La infante se quedó muda, se apenó. No lo recuerdo. La heroína se afligió por eso, pero no quería hacer que sintiera tristeza. No te preocupes, ven, vamos a jugar. La niña acepta y ambas disfrutan del momento. No le importaba sus heridas, ni el dolor que estos le expresaban, ella jugó con esa pequeña chica con entusiasmo. El tiempo era esquivo en ese mundo compasivo, y mucho menos le exigía apuro. Ningún conejo con reloj pasó por esos lares, la alegría de aquellas damas ralentizó al orejudo de las horas. Pero nada dura para siempre, ni la vida, ni la misma muerte. Kenny, ¿te quedarás a jugar conmigo más tiempo? El rostro de la heroína ya le respondía. No puedo. ¿Por qué? Aquí no seguirás sufriendo, solo ven a jugar conmigo. La heroína la veía con dulzura, luego de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas. ¿Por qué lloras? Sollozaba, no le importaba el dolor. ¿Te duele? ¿Te duele mucho? No había más que llanto. Yo puedo ayudarte. Las suaves manos de aquella niña tocaron el vientre ensangrentado de Kenny, su herida desapareció. No solo aquella, todo daño físico era sanado. ¿Ves? Ya estás bien, ya no llores. Pero del rostro de Utsusimi brotaba aún lágrimas. No llores, ya no tienes heridas, no hay dolor, ya no debes sufrir, ya no. La bella fémina, enternecida por el acto altruista de la niña, la abraza con dulzura, como si se tratara de una madre dando amor a su hija, pidiendo perdón. Lo siento tanto. La pequeña no entendía lo que sucedía. ¿Por qué? ¿Por qué te disculpas? Yo, debí protegerte, debí salvarte, pero no pude hacerlo, no logré hacerlo. La bella dama solo podía llorar en el hombro de aquella pequeña. La inocente criatura no comprendía el agobio de la heroína, pero sí la tristeza, una sensación que no pensaba que volvería a experimentar. Solo las lágrimas podían expresar aquel sentimiento reprimido. La infantil criatura lloraba ahora. Estas gotas que salen de mis ojos, me duelen. Tuve miedo, no supe cómo salvarte, y fracasé al final. Se aferraba a la niña, mientras empapaba su hombro. Me duele el pecho, no me gusta, no quiero más dolor. Se desesperó, empujó a la heroína, retrocedió. Me duele mucho. Utsusimi se levantó y comenzó a acercarse a la niña. Aléjate. No obedecía. Vete, por favor. Lloraba por desesperación. Vete. Su corazón se destrozaba. Estaba frente a la pequeña que intentaba alejarla, tocó su cabeza para acariciarla, y con una sonrisa cándida secaba las lágrimas de la pequeña, que solo miraba con temor a la fémina. Yo estaré aquí, hasta que tu corazón no te duela más. Se agachó de nuevo para tomar las manos de la dulce niña. Yo también, te ayudaré. Y un tierno beso le da en su frente. La niña solo la observó. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué debemos sufrir? Porque ambas perdimos algo. ¿Perdimos? ¿Pero yo qué perdí? Kenny pasó a darle un beso en su cabeza. Eso, ya debes de saber. La pequeña se entristeció. Pero ya lo tienes de vuelta. La niña la comprendía ahora, lo aceptaba. Se aferraba a Kenny, el cándido abrazo de la criatura, ese gentil gesto, fue la redención que tanto había buscado la heroína. Su miedo por volver a repetir aquel fracaso, su duelo por esa niña, su odio por querer olvidarla de forma forzosa, todo eso ahora ya no le afectaba. Kenny, quiero vivir de nuevo. Un pedido entre lágrimas. Siempre lo estarás en mí, porque yo no te olvidaré. La promesa entre el llanto. Te tendré siempre en mi corazón. Esas palabras le devolvieron la sonrisa a la pequeña. Y mientras aquel bello campo desaparecía en el horizonte, un susurro hermoso dejó salir la boca de aquella niña. Gracias, ma.
La tierna escena se esfumaba, aquel abrazo entre ambas se perdía. Kenny regresaba nuevamente a la realidad, aquella donde la herida a un costado de su torso le dolía, donde su cuello estaba marcado, y sus brazos sangraban. Pero, para ella, ese sueño fue tan hermoso, tan vívido, tan cálido. Tal vez, mi Kirk con el alucinógeno, me dieron esta ilusión, esa bella ilusión. Y las lágrimas cubrieron una vez más a la fémina. Gracias, pequeña. Miró detrás de ella, Yuri se encontraba inconsciente, por fin su lucha había acabado con su victoria, y con el perdón de aquella niña. Pero no podía seguir perdiendo más tiempo. Solo quedaba un enemigo a vencer, sí, dependía de Izuku en lograr finiquitar esta lucha. Después de todo, esta batalla la inició hace un tiempo atrás y debía acabar de una vez por todas. Pero ella quería apoyarlo, necesitaba hacerlo. Más, ahora, sí, debo ayudar a Izuku-kun. Pero las heridas no le permitían caminar, su cuerpo había recibido demasiado daño, no podía seguir. Deku. La heroína cayó. Y no se movió. Fin del capítulo 17, capítulo 18 comienza. Episodio 18. Averno por 089, 11, 86, 75. Recomiendo que lean el episodio con música o soundtrack de acción o de luchas, de esa manera lo sentirán más vívido, como lo fue para mí al momento de escribirlo. 3. Se dice que cada individuo nace con un destino escrito, el cual es volátil si uno mismo lo desea. Pero, el inefable hado del héroe lo garrotea sin piedad, lo despedaza, lo maltrata a tal punto que desconoce toda esperanza. Así lo sentía Izuku, un escarmiento por el egoísmo de abandonar toda responsabilidad por el dolor de una pérdida. Y ahora, era peor, el joven héroe era impulsado a velocidad. Rodaba en el suelo, aullaba de dolor. Jadeaba, intentando respirar hasta el más corto oxígeno que sus pulmones capturaban. Sus heridas sangraban, los moretones, evidencia del escarmiento, la zona superior de su traje había desaparecido, arrancado con crueldad. Se levantaba con dificultad, mirando con seriedad una polvareda. Una figura se mostraba, la sombra se revelaba, y que sonreía con locura. La mirada perdida, hundida en la hostilidad, por aquel héroe que le generaba asco. Sí, aquel gesto, alteraba a Midoriya. Te mataré, juro que te mataré, Deku. Izuku no respondió, su tiempo de alivio lo utilizaba para respirar. Lo que ahora tenía enfrente era su mayor reto de supervivencia, y tal vez el que probará su valía como un héroe digno ante el mundo, como alguna vez lo fue su maestro. ¿Cómo es posible? Pero estaba paralizado, sí, no comprendía cómo su enemigo se volvió tan fuerte, después de ese terrible ataque que le propinó. Como si el villano hubiera hecho un pacto con el diablo. Salido de aquel cráter, Iron Reaper estaba de pie frente a Deku, sonriendo, con dificultad. La sangre empapaba lo que le quedaba de su traje, se veía su cuerpo muy lastimado, lacerado, y aún así estaba con ansias por seguir luchando. La sorpresa del héroe era evidente. Es imposible, tu cuerpo no debería tener más energía para luchar. Sik. ¿Acaso, pensaste que habías ganado? Kuroko caminaba con lentitud. Con la cantidad de hierro que has usado, no deberías estar parado. Tienes razón, Sig, mi cuerpo está sumamente dañado, y ahora, se podría decir. Escupía algo de sangre. No, mi deseo por matarte, me tendrá de pie siempre. El asesino se empecinó con su andar, pasos lentos, determinados, su sed de sangre era mayor que su razón. Deku no comprendía la sensación masoquista de su rival. Era insoportable. No seas imbécil, si sigues esforzándote, morirás. ¿Y eso, Sig, no te gustaría? ¿O disfrutas, lastimarme? Kuroko, de forma burlona muestra su mano, aquella con su dedo dislocado, el recuerdo doloroso que Midoriya le dejó por su ofensa contra Urabiti. Sí, Deku, no lo he olvidado. Apretó su puño. Izuku lo miraba ofuscado, tenía razón, la vida de Iron Reaper le interesaba poco, ¿así debe pensar un héroe? Su reflexión radical luchaba contra su ética profesional. Aunque mi rencor por ti sea mayor que cualquier cosa, no puedo permitir que alguien que necesite ayuda sea ignorado, soy un héroe, esa es mi labor. Si tú no te detienes, entonces, ¿me golpearás? Sí, esa es la solución. Eres tan predecible, héroe de porquería. Tu moralidad, tu nobleza, tus ansias, de verte como un símbolo de admiración, me dan asco. Sig, no eres más que un reemplazo de anteriores como tú, y con el tiempo, solo serás un recuerdo, una simple mancha en la historia. De forma abrupta el villano tosió, su estado empeoraba más. Pero, seguía balbuceando. Aunque, sabes, Sig, me es entretenido escuchar que te preocupas por mí, Sig, así que, te quitaré la inquietud.
Kuroko lleva su brazo a una bolsa que tenía colgado a su cintura, de ella saca algo que parecía una inyección, lista para ser usada. Mientras la risa del nefasto asesino se manifestaba, vuelve a mirar a Deku, quien solo observaba la escena, con incertidumbre. ¿Sí listo para continuar? Y se lo inocula en el pecho, cerca de su corazón, sin restricción, estoico. Su simple sonrisa se vuelve una carcajada molesta, mientras la sustancia contenida se introduce en su herido cuerpo. Quien es llamado el mejor héroe de la nueva generación no lograba salir de su asombro, por su error la amenaza era mayor. La confianza lo llevó a no tener en cuenta que su enemigo se había preparado para enfrentarlo, incluso, colocando su vida en juego. Solo le importaba la victoria. Kuroko siempre estuvo listo para morir, pero no hoy. De la risa enferma a los gritos, aullidos desesperados como si un ataque de suplicio lo consumiera. Iron Reaper lanzaba el inyectable lejos, se sostenía el pecho con ambas manos. La saliva caía de su boca de forma abrupta, estaba en un estado irracional. Parecía una fiera consumida por la rabia. Izuku no dejaba de mirarlo, su cuerpo no respondía, la actitud bestial de su rival lo dejó petrificado. Kuroko levanta su mirada perdida al cielo, su agitación y alaridos aumentaron, pero sin mostrar fatiga alguna. Lo que se introdujo en su cuerpo no le dañaba, más bien lo fortalecía. Los gritos cesaron, y la bulliciosa carcajada regresó. El héroe estaba atónito, era como si el bellaco se hubiera recuperado. La risa cesó, y el bellaco posó sus ojos en Deku. Ahora, me siento mejor. Tronaba su cuello. ¿Qué sucedió? El herido Izuku no entendía lo que veía. Hace un momento estaba en estado crítico, y ahora, se puede parar sin dificultad. Así es, héroe, mis energías han regresado, al igual que la fuerza para matarte. Tronaba sus dedos. Miraba sus manos con entusiasmo, se sentía renacido, pero su cuerpo no dejaba de divisarse magulladuras. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro ahora de su fuerza? Esa pregunta no dejaba de deambular en la mente de Midoriya. De inmediato, Kuroko retomó la palabra. Bien, reanudemos la lucha. Algo pasaba con Iron Reaper, su cuerpo comenzaba a tener un aspecto distinto. De sus heridas ensangrentadas, un líquido viscoso y gris brotó, y comenzó a rodearlo. El propio hierro que usa para activar su Kirk estaba siendo su cubierta, su nuevo traje. No mostraba intranquilidad, ni mucho menos agitación, solo estaba ahí mirando a Deku con una sonrisa macabra, mientras su cuerpo era envuelto por el elemento químico. Aquellos ojos penetrantes de Kuroko paralizaron al héroe. Ahora verás, la evolución de mi poder. El hierro cubría por completo al endemoniado villano con ojos demenciales. El líquido viscoso se moldeaba hasta lograr la rigidez del metal, envolviendo su ser de pies a cabeza, dejando solo un pequeño espacio de su rostro al descubierto para que éste pudiera hablar y respirar. Al terminar, se descubre lo que ahora era un grave problema para el joven héroe, una armadura sólida. Deku habló intranquilo. No es posible, ¿qué tenía ese inject? Se detiene un momento, se había dado cuenta de ello. Sacarosa de hierro, ¿es lo que has usado? Es un milagro médico contra la anemia, ¿no lo crees? Afirmó el villano. Es imposible, ese producto no puede otorgar la cantidad de hierro para que puedas crear un traje como ese, ¿no tiene uno alterado? Sí, héroe. Apretaba su puño. Y te lo demostraré. Raudamente Kuroko se lanza contra Izuku, propinando un puñetazo en su abdomen, quien perdía el aliento por tal golpe. Ahora. Un nuevo impacto es propinado en el rostro del héroe. Se siente bien este poder. Violentamente fue enviado lejos del asesino, cayendo bruscamente. El joven héroe trataba de levantarse, pero le costaba. Sick. Su velocidad es abrumadora. Se tocaba el abdomen dañado. Además, sus golpes son más fuertes, sigue con ese traje. Sus anteriores heridas sangraban, su estado no era el mejor. Había pensado en diversas maneras para torturarte en esa cárcel donde me pudría. Iron Reaper se acercaba pausadamente a Deku, quería disfrutar del momento. Y en todos siempre se me cruzó la idea de darte una paliza. El villano, ya cerca de Izuku, trata de volver a golpearlo, pero la rápida reacción de este evita el impacto lanzándose a un costado. Lo esquiva por poco, las heridas y la agitación ralentizaban su movimiento. Sabía que ahora debía ser preciso en sus ataques. Agachado en el suelo, Deku activa su Kirk y se avienta contra Kuroko. Le somete un golpe certero en el rostro cubierto, pero el impacto no provocó ni una pizca de dolor en el villano, su sonrisa evidenciaba el fútil intento de Midoriya. No puedo creerlo. Su brazo temblaba. Sorprendido, Kuroko sujeta con fuerza aquella extremidad de Izuku. Te dejaré aún más anonadado.
8 Iron Reaper arrastra al héroe y vuelve a golpearlo en el abdomen. Con su mano sujetando el brazo de Deku, lo levanta bruscamente, y con vehemencia azota el cuerpo de su adversario contra el piso. Aquellos gritos de dolor, sonoros incluso en el inframundo, eran el testimonio de la tortura ejercida por el villano. Pero no terminó ahí. Con gran rebeldía, Kuroko atina a sujetar del traje a Deku, y de forma violenta lo levanta, solo para ejecutar un rodillazo en el torso del malherido héroe, soltándolo. Pero, aún con el golpe efectuado por su rival, Izuku lograba quedar de pie. ¿Qué? Mi turno. Una impregna con su Kirk su cuerpo, y de forma veloz se acerca a su enemigo, ejecutando una diversidad de golpes. Kuroko solo se cubría con sus brazos metálicos ante la rapidez que éste ejercía sobre él. Diferentes puñetazos, los cuales hacían retroceder al villano. Un topetazo más brusco le somete retrocediendo más al bellaco. Eso es todo lo que... Había perdido de vista al héroe por un corto momento. ¿Cómo? Detroit. Deku se había colocado a su espalda, Kuroko se había confiado mucho. Smash. El furibundo ataque de Izuku desplazó por los aires a Iron Reaper. Unas columnas cercanas son derrumbadas por el estruendoso impacto del villano, y que cubrió de escombros al desdichado al final. Deku esperaba que eso bastara para derribar a su rival, pero dentro de él sentía que no sería así. Jadeaba, se tomaba el hombro herido, respiraba profundo, tratando de volver en sí. Su debilidad le llevó a soltar sus músculos, sentía alivio, y nuevamente la intranquilidad volvió. La parte superior de aquella pila de escombros fue expulsada, un puño se erguía de entre ellos. Efectivamente, no bastó. Maldición, se lamentaba. Eso, sí dolió. Se quitaba el resto de escombros de su hombro con la mano, muestra de burla para el héroe. Pero, deberás esforzarte más. Kuroko da un gran salto en dirección a Deku. Igualmente, el valiente héroe se lanza contra su adversario, siempre envuelto por su heredado poder. En esos instantes la velocidad era un factor imperante, ambos lo compartían, aquella demostración de agilidad lograba abrumar a cualquiera. Sus puños impactaron mutuamente, liberando un soplido de viento violento, que incluso cada desperdicio a su alrededor era levantado por el pequeño sismo producto del choque. Se miraban con determinación, odio, mientras sus puños extendidos luchaban en una prueba de fuerza. Enfáticos, retroceden en su accionar, y vuelven a la carga con férreos golpes, tratando de debilitar el entusiasmo del otro por ver al enemigo vencido. Pero, la lucha era desigual, un cuerpo cubierto por un metal sólido, permitía mayor resistencia que el simple y fornido de su rival. Los topetazos dolían más para el héroe, sentía como si fuera golpeado por un martillo. Aquellos puños de hierro eran un gran problema, y eso lo sabía Kuroko. ¿Qué sucede? ¿No puedes seguirme el paso? Ciérrala. Un golpe directo a su rostro cayó al héroe. Le hizo escupir algo de sangre. Veamos cuánto más resistes. Iron Reaper aumentó el tamaño de sus puños metálicos, y de forma enérgica propinó un sinnúmero de golpes en el abdomen de Izuku, quien solo podía soportarlos, no podía hacer mucho con su cuerpo dañado. Vamos, ¿acaso no eres el mejor de todos los héroes? Midoriya intentó propinarle un férreo derechazo en el rostro de su rival con su Kirk, pero la agilidad sobrehumana de Kuroko evitó la agresión del héroe. Sujetó su cuello con su brazo, y con su inmensa fuerza lo levanta para hacerlo caer de forma estrepitosa. El grito de Izuku fue inmenso, tanto que bloqueó su atención. Kuroko había dado un salto, y de forma frenética le propina un duro pisotón en su pecho, hundiendo su cuerpo. Esta vez su aullido fue largo, no cualquier podía soportar un embiste tan cruel. Y más aún cuando era sometido a un horrible castigo. Iron Reaper reía, disfrutaba de la situación, pisoteaba su rostro, como si de un cigarro se tratara. Tenía a sus pies al máximo héroe de la nueva generación, el rival que dañó su dedo hace unos años atrás. ¿No sabes cuánto he añorado este momento? Ver tu patético cuerpo derribado, cubierto por tu propia sangre, sufriendo. Respiraba hondo el villano. Y por fin puedo cumplirlo. Aumentaba la presión. Pero, la celebración de Kuroko se apaciguó, quita su pie de la cara de Deku, mostrando su tétrica sonrisa. ¿Sabes cuánto sufrí cuando me rompiste el dedo? Midoriya no podía responder, el dolor se lo impedía. Te lo demostraré. Inesperadamente, el pie metálico de Iron Reaper aplasta con brutalidad la mano derecha de Deku, fracturando su muñeca. La brutal escena fue opacada por el intenso sufrimiento que el héroe develó con su grito. Era como si el propio infierno lo torturara. El otro seguía en su carnaval.
Sí, así sentía la agonía, con cada maldito minuto de sufrimiento no dejaba de blasfemar tu nombre, juré que algún día te haría pasar por lo mismo, te haría desear morir. Miraba con odio al héroe. Y aún no me siento satisfecho. El asesino sometió a intensos pisotones el pecho de Izuku. No paraba de hacerlo, deseaba hundirle el torso con ese ataque, mientras reía, su crueldad había sobrepasado toda razón humana, solo un demonio disfrutaría de tan repugnante acto. Paró. Tal vez por piedad, o solo por simple goce. La respiración de Midori ya se quebraba, le costaba llenar sus pulmones. Kuroko, contento después de tan macabro ataque, descansaba. Estaba agitado, pero con ansias de continuar con el castigo. De improviso nuevamente pisa el rostro del héroe. ¿Lo sientes? ¿Sientes el dolor que sufrí? El villano muestra su rostro completo. Es extraño, pero a mí me causa placer. Retira su pie, solo para sujetar la cabeza de Deku con una sola mano. La muestra de poder era impresionante. El héroe no podía hacer algo, la impotencia del dolor no le permitía defenderse. Aún quiero verte sufrir. Con fuerza bruta, Iron Reaper lanza a Izuku hacia un edificio en construcción. Por su altura, hubiera sido la sede principal de la compañía. Ahora, solo era una torre abandonada de gran tamaño, un babel insignificante para la batalla desatada. El joven gritaba de desesperación, incapaz de evitarlo ante la abrumadora destreza del asesino, y con el temor de no poder vencerlo. A toda veloz llega al último piso de aquella edificación de 8 plantas, destrozando una de las paredes, cayendo de forma violenta. Rodó por unos momentos, solo para terminar boca arriba, jadeando. Su muñeca rota, se le volvió un estorbo cuando intentaba ponerse de pie. Se lo sujetaba con dificultad, debía soportar, seguir luchando. Poco a poco se levantaba, gotas de sangre manchaban el piso, se combinaba con el sudor, jadeaba. Su mente incluso lo confundía. ¿Cómo, Sig, puede ser tan fuerte? Sostenía su brazo derecho, tratando de buscar alivio. Si no hago algo, él. Sí, te mataré. Rápido, siguió con sus ojos la voz de su agresor, lo alteró. Pero no sin antes divertirme. Apretaba con dureza su puño. El héroe, ya de pie, se prepara para luchar, se tambaleaba, le costaba estar erguido. Kuroko se carcajeaba. ¿Piensas que puedes enfrentarme? Había escuchado que eres obstinado, pero no estúpido, sabía que se habían equivocado. Un héroe, Sig, no lo piensa, solo actúa. Y esa estupidez te llevará al infierno. El villano separa sus brazos, estos se modificaban. Aquellas cuchillas temibles volvieron a aparecer, pero esta vez su tamaño era mayor. No escatimaba en poder, quería demostrar quién de los dos era el mejor. Un sonido se produce al cruzar ambas armas, solo para generar miedo en el debilitado héroe. Con soberbia arremete contra él. Primer intento, Deku salta a un costado, esquiva con audacia el ataque. Ambas cuchillas se impregnan en el piso. Eso lo aprovecha el héroe que, cubierto de poder, golpea al villano en el rostro con su mano sana. Daba todo de sí. Segundo intento, Kuroko estaba molesto. Por el impacto sus armas se liberan, y en un rápido movimiento trata de decapitarlo, solo logra cortarle unos cabellos. Eso era lo bueno de su Kirk, su velocidad aumentaba, una perfecta habilidad para una lucha cuerpo a cuerpo. 2 efectivos puñetazos del joven en el protegido abdomen de su rival, luego, una certera patada. Las emanaciones de energía del One for All revoloteaban en Izuku, dejando resto de este mientras el bellaco era alejado. Aún con un brazo dañado, Deku era un gran luchador. Tercer intento, ya estaba harto. Quería destazarlo. Basta. Acabaré contigo. Su ferocidad podía asustar a cualquiera, generar desasosiego, ser consumido. Por la duda, pero no en él, no en el nuevo símbolo de la paz. Se agacha ante el ataque de Kuroko, y con gran maestría le propina un golpe en su quijada descubierta. El asesino, ya en el aire, solo podía ver con enfado la reacción de su rival, quien ahora, con aquel brazo cuyas heridas tenía, había saltado para impactarle un codazo. Con todo arrojo, con gran ímpetu, y un enojo declarado, cae aparatosamente con él, un ataque que hizo escupir saliva al desdichado asesino. Uno que, debajo de ellos, destruye el piso. La prueba contundente de la eficaz arremetida de Izuku. El héroe se levanta dolorido, pero satisfecho por su acción. No era la primera vez que lo escucho, Kuroko. Estaba derribado, el villano no se movía. El héroe camina un poco, y se arrima a un costado para descansar, se lo merecía. Usar 69% del poder en mi estado, es complicado. Respiraba profundamente, tratando de recuperar el aliento. Pero, al parecer funcionó.
Una volvía a levantarse, siempre cuidando de no causarle más dolor a su muñeca rota. No era fácil, pero nada le impedía tratar. Estando de pie vuelve a inhalar, y luego, calmando su resoplar acelerado, levanta su mirada para volver a constatar el resultado de su batalla. Kenny, debo ir a ver cómo está. Caminó unos cuantos metros, dando la espalda a su rival, solo para sentir el dolor y ardor en su espalda. El grito de Izuku fue aterrador, como si su alma hubiera sido desgarrada vilmente. Su sangre empañaba su corta victoria. Te dije que ella solo es un estorbo. La sonrisa maquiavélica de Iron Reaper, el complemento perfecto para tal macabra escena. Su dorso había sido cortada con crueldad. Deku caía exponiendo su nueva herida, pero aún se mantenía en este mundo. Increíble, tal parece que la masa muscular de tu espalda impidió que tocara tus pulmones. ¿Cómo es posible? Sigue. Deku solo podía verlo de reojo. ¿Acaso crees que eres el único que sabe elaborar planes? Andaba hacia Izuku, pisaba su corte, sufría el magullado héroe. Solo tenía que hacerte pensar que habías ganado, y funcionó. Presionaba más la herida. Y pensar que cometiste el mismo error antes. Tenía razón, se había confiado demasiado, un grave fallo en su profesión. Pero, debo admitir que ese golpe en la quijada, sí que dolió. Te felicito, héroe Deku. Vete al infierno. Vuelve a ser pisado su herida con agresividad. Debes aprender. Reiteraba su ataque varias veces. Modales. Sus brazos volvieron a la normalidad. Gozaba de su tortura, tanto que decidió parar. Se retiró de Izuku. Se acercó a una pila de sacos de cemento y se sentó en ellos. Miraba con seriedad al héroe, este también. Por unos momentos solo se le quedó observando, como si estuviera buscando algo. Colocó su mano en su boca, cubriéndola. Hizo un gesto, mirando el suelo, y después reía. De forma jocosa su risotada cubría todo el lugar. Golpeaba su muslo izquierdo, como si le hubieran contado un chiste. No dejaba de carcajearse, como un demente. Izuku estaba anonadado. Luego, la risa paró, respiró con apuro, luego pausado. Volvió a levantar su cabeza y miró nuevamente al héroe. Sus ojos mostraban a un ser desquiciado. ¿Sabes? Me costó mucho poder lograr todo esto. Se paró y comenzó a caminar de un lado a otro. Lo planifiqué todo con cuidado. Cada paso, hasta el más minucioso punto del plan. Mierda, qué divertidos momentos en la cárcel. Miró a Deku de forma agradable. Y todo, por este magnífico momento. Sus ojos se volvieron a cubrir de locura. Y sonrió. Mandar a esos inútiles a matarte solo para conocer más tu estilo de pelea, vigilarte a cada minuto para ver lo que te gustaba hacer, respirar en tu nuca para pensar en cómo hacerte sufrir, me llenaba de placer. Se cubría su rostro con su mano. Escapar del tártaro no fue fácil, pero sí emocionante. Más aún, cuando pintaba de rojo carmesí los pisos. Robar para conseguir el dinero suficiente y así elaborar un químico que me diera la ventaja, qué fantástico placer. Su caminar era errático, guiado por su rota mente. Todo para que vieras, cómo tu mundo se desplomaba a pedazos. Raudo, se acercó al héroe, le sostiene de la cabellera y bruscamente lo levanta. A pedazos, héroe de mierda. Y asesta un fuerte golpe en el rostro de Izuku. El héroe cae boca arriba, aullando su dolor. Me hiciste desperdiciar mucho tiempo de mi vida, infeliz. Pero, todo tiene arreglo, sí, todo tiene arreglo, balbuceaba. Su risa alocada volvió, se retorcía en ella. Qué hermosa es la vida. Deku trataba de sostenerse en una columna cercana a él, poco a poco recostaba su dañada espalda, solo para mirar la demencial sonrisa de Kuroko. En un acto de valor, le refuta su último comentario. Sick. Ser un loco asesino, no es vida. Iron Reaper lo mira con enfado. ¿Qué has dicho? Tus manos manchadas de sangre, solo es muestra, de tu enferma mente. El cansancio y dolor no le permitían hablar con comodidad. ¿Crees que eso, te da poder? ¿Te hace invencible? Si no eres diferente de aquellos a los que enfrenté antes, todos con pensamientos retorcidos, vagas ideas y sobre todo, errados. Tú no eres distinto ni del propio All for One. Una risotada somera muestra Kuroko. Admito que ese sujeto era el mejor de entre todos los de nuestra clase, pero al final también fue derrotado. Eso, me hace diferente. ¿De diferente? Yo, por lo menos, sé lo que quiero. Demostrar que la esperanza solo es una mera fantasía. ¿A qué te refieres? Ustedes, héroes, le entregan a la gente la promesa de un mundo mejor, haciéndoles creer en sus palabras, y el falso optimismo de sus sonrisas. Pero qué bien han hecho. Cada vez hay más como yo, que solo quieren divertirse.
¿Llamas al asesinato diversión? Solo eres un infeliz orate. Uno alegre. La moza enojó a Deku, pero él solo se concentraba en ponerse de pie. La sangre tenía la parte inferior de su traje, su respiración era aún más complicada. Estaba agotado por la pérdida del líquido vital, y para empeorar las cosas, Kuroko estaba preparado para cualquier movimiento que lo amenazara. Pero su boca estaba lista para luchar. Nosotros no les damos esperanza. Ah. Su sorpresa era justificable, ese comentario viniendo de él era extraño. Es imposible darles algo que los héroes no tenemos, es ridículo incluso si lo pensamos. No trates de Enga. No es mentira. Iron Reaper se quedó callado. Nuestro trabajo no es dar esperanza, sino una lección. Tú solo has visto lo superficial de nuestra labor. ¿Cómo dices? Bramó el villano. Enseñamos a moldear un futuro mejor para los que vendrán. Inhalaba para poder continuar. Y ellos, los más pequeños, deberán cargar con la responsabilidad de construir una sociedad mejor, igualitaria y de paz. Eso es lo que yo hago cuando les doy una sonrisa, Kuroko. La firme mirada de Deku paralizó a su enemigo. El bellaco se le quedó mirando. Atónito con su explicación, no decía palabra alguna, pero sí renegaba. Colocó su mano derecha en su rostro, y comenzó a reír. La fuerza de la risotada aumentaba, a punto de ensordecer a su rival. Midoriya solo trataba de mantenerse en pie. ¿Quieres paz sin derramar sangre? Eso es imposible. Continuaba su risa. Sé que no es fácil, pero si por lo menos uno comienza a hacerlo, otros lo seguirán. O morirá en el intento. Por favor, deja de ser ingenuo, todo tu esfuerzo es en vano, nada cambiará, y lo mejor de todo, con tu muerte, todo empeorará. No importa si yo caigo, porque otro tomará mi lugar, y mientras eso exista, tú, jamás ganarás, eso te lo prometo. Una sonrisa llena de esperanza, aquella con la que alguna vez lo encandiló al héroe que admiró, y que lo llevó a luchar para volverse uno, y el mejor. Iron Reaper estaba enfadado. Basta de cháchara. Harto de escucharlo de dos brincos, Kuroko golpea el rostro de Deku, haciendo que la columna detrás de este sea destruida. Pero el villano no se quedó satisfecho con eso. Impregnado su ki de hierro en sus manos, mantenía el ritmo de golpes sobre el héroe, quien, cubriéndose, solo trataba de soportarlos. Aumentaba la agresividad, un codazo a un costado de su torso lo hizo tambalearse, pero seguía de pie. Un giro, una patada de Iron Reaper a un costado de su abdomen, se mantenía erguido, firme, decidido a seguir colocando la otra mejilla. Era duro soportarlo, pero sabía que debía hacerlo. Tenía fe. Enseñanza. Futuro. Son solo palabras vacías cuando quien las dice no hace algo para defenderlas. No, cuando aún te mantienes de pie. Se cubría con su brazo sano su faz. Enfurecía más a Kuroko. Te quitaré toda esperanza. El tiempo parecía ralentizarse cuando el héroe miraba a quien le quitó la vida a Ochako. Aquel que le arrebató lo que tanto amó, y que incluso lo hizo renunciar de su labor como héroe por el dolor de la pérdida. Deku se balanceaba, el villano arremetía. El embelesado ataque del asesino estaba listo para arrancar el corazón del héroe. Su brazo, armado por su cuchilla, estaba destinada a callar el clamor de su rival. Izuku ya no podía continuar con su farsa. La muerte lo reclamaba. Pero su sonrisa la espantaba. Envalentonado, cubre su cuerpo por aquel poder heredado. Los vestigios de energía de sus antiguas batallas lo acompañaban, reclamaban seguir luchando, su mirada, rodeada por su Kirk, revelaron el estruendo de su alma. Aquella mentira de solo poder soportar los golpes. La sensación de estar perdiendo las ganas de continuar. El agobio que le impedía luchar. No eran obstáculo alguno, estaba listo, su muñeca rota no le importaba. La gran herida de su espalda, ensangrentada, no lo angustiaba. Su hombro dañado dejó de ser una preocupación. Era como si el One-for-All le permitiera ocultar todo dolor, aumentaba su adrenalina, lo volvió inmune a su sufrimiento. Su objetivo, vencer al asesino de Urabiti, su primer amor. Extiende su puño, esquivando a su enemigo, y le impacta su puño en el rostro, cubierto por su armadura. Lo hace retroceder. Su velocidad aumentó, y de un grito solemne vuelve a propinarle diferentes ataques. Desgraciado. Kuroko era quien ahora soportaba los ataques, pero no por mucho. La reacción del villano fue rápida. Contrarrestó los de Izuku en poco tiempo, devolviendo los puñetazos. Cada golpe dado, ambos eran afectados por los de su rival. Ya era difícil poder apreciar los impactos de sus topetazos. El asesino sale volando de la escena por el fuerte golpe de Izuku, siendo parado por una de las paredes del edificio.
Izuku salta y propina un rodillazo en el plexo del villano, destruyendo el único sustento que lo mantenía estabilizado. El héroe, envuelto por su poder, sigue con su marcha, pero es detenido por una fuerte patada que el bellaco preparó una vez su rival estuviera cerca. El adolorido joven arrastra sus pies para frenar. Kuroko quería tomar la ventaja, en un intento por clavar su cuchilla, queda atrapado en un muro. Deku solo atina a propinarle un codazo. Maldita sea. ¿Por qué no caes? ¿Qué te permite seguir luchando? Escupía su sangre. Mi verdadero Kirk, mi corazón. 6. Cierra el hocico. El brazo del asesino se transforma en un mazo, golpeando a Deroe, quien trataba de continuar con sus ataques. Gracias a su brazo sano pudo evitar una mayor colisión, pero aún así el grito de dolor se hizo evidente. Cuando el héroe quería retomar su envalentonado ataque, conectando un puñetazo, es sorprendido por enorme escudo de hierro que su enemigo fabricó para contrarrestar la arremetida. Su sonrisa dejó sin aliento a Midoriya. Basta de juegos, héroe. Levanta aquella protección y con rudeza conecta en el ser de Izuku. El gran impacto provoca que el héroe destruya varias paredes, rodando al final por inercia. El joven estaba agitado y sumamente dañado. Pero aún quería continuar. Cualquier otro héroe se hubiera rendido, dejado que su suerte decidiera lo que le aconteciere, pero, a diferentes de otros, Deku deseaba ganar, no por él, sino porque había otros que deseaban verlo nuevamente. Además, deseaba ver aquella sonrisa que lo encandiló, Kenly. Le era complicado levantarse, pero gracias a su Kirk, podía hacerlo. Cuando supe su rostro, su mirada se cubrió de sorpresa. Kuroko estaba cerca de él. ¿Todavía quieres seguir? De improviso Iron-Reaper lo abrazó con crueldad, uniendo ambos brazos por el metal. Y con la maldad que lo caracterizaba, presionaba al héroe tratando de romperle la espalda. Disfrutaba ver la cara de sufrimiento de su enemigo. El incesante grito de Deku era ensordecedor. Con tu muerte el futuro que pretendes proteger desaparecerá. Apretaba sus dientes, tanto así que se hacía daño. Solo pensaba en acabar con él. Salúdame a la perra de Urabiti de mi parte. Ese comentario enfadó a Izuku. El iracundo héroe no podía soportar cómo aquel miserable podía atreverse a ofender a la mujer que le otorgó esperanza para lograr sus sueños, aquella que, en la escuela, fue la razón de tomar un apodo nefasto como nombre de héroe. Alguien que también lo motivó a ser el mejor. Un cabezazo, lleno de odio y resentimiento, de sed de venganza. Tan fuerte fue el impacto que logró liberar a Izuku, pero con el saldo negativo de tener una nueva herida, ahora en su cráneo. Mientras tanto, Kuroko, aún protegido por su casco, no pudo soportar el golpe, siendo fragmentado, y con ello el brote de sangre que caía en su rostro. El aturdido villano no podía atacar a Deku, su visión era borrosa. La de Midoriya apenas. Te lo dije, bastardo. Apretaba sus dientes de cólera. Nunca más te atrevas a mencionarla. ¿Y qué crees que puedes hacer para evitarlo, maldito pedazo de mierda? Lo necesario, así sea mi vida. El amenazador aullido de Izuku desencadenó su poder. Ya no eran simples vistazos de rayos, estos producían roturas en el piso, y el brinco de los pedazos de escombros de los alrededores. Hasta el propio viento que los rodeaba era azotado por el abrumador poder de Deku. Kuroko estaba anonadado. ¿Pero cómo? Con su cuerpo destrozado no debería tener esta cantidad de energía, no podía comprenderlo, era inaudito para él, pero lo estaba viendo, era testigo de tal hazaña. Temía. Es imposible, es imposible, es imposible. De sus manos fabrica pequeñas dagas, las cuales lanzó con fiereza contra el héroe. Un intento fútil, ninguna de aquellas armas filosas pudo tocar a su rival. Fueron desintegradas en lo que parecía una pared de rayos. La desesperación aumentó en el asesino. De inmediato pasa a formar una gran espada en su brazo derecho, casi de su tamaño. Y no duda en lanzarse hacia aquella escena de terror. No permitiré que continúes, te acabaré ahora. Salta, y con brutalidad apunta a la cabeza de Deku, pero como con sus anteriores armas, esta no logra ni siquiera tocar un cabello del héroe. Había sido destruida. Esto no puede estar sucediendo. Solo le quedó retroceder, por miedo. Pero, no se rendía. Seguía lanzando armas blancas, sin resultado positivo. Ahora el agitado era Kuroko, no sabía qué hacer ante aquella sofocante energía. ¿De dónde saca tanto poder? Miraba temeroso. De lo que tú careces, humanidad. El grito del símbolo de la paz, del mejor héroe de su generación, de quien fue alguna vez fue solo un chico sin Kirk, retumbó el edificio. Y con aplomo, se abalanza contra el asesino. No pudo verlo, solo hasta que este conectó su puño a su abdomen.
Saliva mezclada con sangre, era todo lo que su boca emanaba en ese momento de confusión. Y lo que generó mayor sorpresa en Kuroko, su armadura, en aquella zona afectada, había sido destruida. No, sí, puede ser. Izuku vuelve a conectarle un fuerte puñetazo en la misma zona, para luego repetirlo por diferentes partes múltiples topetazos. La velocidad con las que estos eran impactados dejaron divagando la mente de Iron Reaper en la nada, sus quejidos de dolor eran escuchados. Mi armadura no debería ser rota. No le importaba que su hombro sangrará por el esfuerzo, o que su muñeca empeorará, ni mucho menos su espalda cortada. Nada de eso tenía relevancia, porque Deku estaba instigado por la ira a seguir con su lucha. Sus ojos eran la muestra de ello, llenos de determinación, de la fuerza de aquellos que alguna vez le dieron la mano, y los que hoy se la dan. Kuroko no reaccionaba, no podía. De inmediato, Izuku conecta un golpe en el villano que manda a volar, pero la velocidad del héroe era tal que llegaba al lugar donde el cuerpo de su enemigo estaría, impactando en cada situación un nuevo ataque. Combinaba los puños, las patadas, los codazos, todos eran armas poderosas. Con su traje semidestruido, el villano trataba de reincorporarse, arrastrando sus pies. Deku apareció como fantasma para propinarle un golpe en su quijada, era hora de darle su castigo, de la venganza. Esto es por Kaji y Mizu. Los hermanos que comprendieron su error. Detroit Smash. El bellaco es disparado chocando contra distintas paredes, siendo detenida por la última, aquella que lo separaba de una caída mortal. Uno con movimiento raudo, Izuku se prepara para su siguiente ataque. Esto es por Kenly. Su nuevo amor, la razón que hoy lo mantiene luchando. Manchester Smash. Un puntapié que logra lanza por los aires a Kuroko. Su cuerpo fue expulsado fuera del edificio. Su grito se confundía con el estruendo del techo demolido. Ascendía sin poder detenerse. Como era evidente, el héroe, con lágrimas en los ojos, sobrepasó el cuerpo del herido villano. Y esto es por Ochako. Su primer amor, la razón por la que luchó por sus sueños. One for all full goal. El poder en aquel ataque, una patada de gran magnitud, mandó a descender a Kuroko. La fuerza con la que el villano caía era asombrosa, más aún porque la dirección en donde impactaría era el edificio donde estaban luchando antes. Expedito, impotente por hacer algo, Iron Reaper solo se limitó a gritar: ¡maldición! Sus ojos sin vida lo decían todo. El fiero golpe de su cuerpo, al traspasar el techo nuevamente provocó un gran estruendo. El impacto de su caída tocó las puertas del infierno. El magnánimo edificio, el más alto del lugar, se derrumbaba tras el sismo que provocó el villano. Más de 1 tonelada de escombros sería la tumba de aquel sujeto que había cegado la vida de tantos héroes, incluyendo a la que hubiera sido la esposa de Deku. La polvareda era inmensa, pudiendo ser vista a varios kilómetros de donde estaba la fábrica. Un espectáculo poco admirado, pero que era del agrado de un solo sujeto: Izuku. Este caía bruscamente, agobiado por el dolor que su cuerpo le recriminaba. Debía pensar en una manera de salir de ese embrollo. Delaware Smash Air Force. El suelo es destruido tras impactar con la presión del ataque, dando paso a un enorme cráter. La fuerza empleada en esa ofensiva evitó el impacto fatal para el héroe. Cae, pero de igual manera se hace daño. Rueda, y se termina arrodillando solo para dar un grito de dolor. Pero no le importaba, su hazaña había dado fruto. Y con entusiasmo bramó: ahora, levántate de eso, infeliz. Sus músculos estaban tensos, prácticamente no podía moverlos, pero, con solo ver la pila de escombros, se sentía bien. Había vencido a uno de los mayores enemigos que hubiera tenido. Tuve que usar el 96% de mi poder, pero valió la pena. Se reconfortaba. Levantaba su cabeza, mirando el cielo, signo de su triunfo. Sujetaba su brazo con la muñeca dañada, sonreía. Kenny, lo logré. Un rato estuvo arrodillado, ahora trataba de pararse. Al hacerlo vuelve a mirar el firmamento con emoción y alegría. Ochako, ahora podrás descansar en paz. El viento tocaba su lastimada mejilla, como si con aquello la fallecida heroína estuviera de acuerdo con aquel que amaba. Aquella brisa tranquila, en algo, aliviaba el magullado ser del héroe, por unos instantes. Pero debía regresar a la realidad. Debo ver cómo está, Kenly. Solo podía dar unos pequeños pasos, su estado deplorable no le permitía avanzar de forma rauda. Por lo menos no por esos instantes. Quería guardar energías, por si su novia necesitara de su apoyo. La pérdida de sangre que tenía era su mayor problema, pero aún así quería continuar. De pronto, un sonido. Algo paralizó a Deku, un ruido detrás de él. De nuevo lo escuchó, no lo imaginaba. Al voltear, vio el horror.
Algunos residuos del edificio se movían, fragmentos de él caían a los costados, y poco a poco revelaban lo peor. Una mano temblorosa y lastimada se manifestaba desde la zona donde aquella basura se esparcía. Luego, un brazo se erguía. No había dudas, Kuroko aún está consciente. 10, no puede ser. Se quedó boquiabierto el héroe. Nadie hubiera pensado que aquel sujeto, un simple asesino que mataba por placer, tuviera la determinación para continuar. ¿O sus motivos eran otros? Izuku no sabía qué pensar, solo podía ver a alguien que salía de aquellos escombros con esfuerzo. Y cuya mirada solo mostraba su sed enfermiza por matar. Apretaba los dientes, gruñía, maldecía. No lo permitiré, no lo permitiré. Repetía con insistencia, como si eso lo mantuviera vivo. Parecía una bestia hambrienta que acababa de escapar de su jaula, se arrastraba, solo movido por su incesante frase. Presentaba graves heridas en su cuerpo, pero no dejaba de avanzar. Quería matar. Se levantaba, sin importarle el daño que sufrió. No dejaré que ganes, Deku. Sus ojos perdidos en la profundidad de su enferma mente, provocaron pánico en Midoriya. Nunca dejaré que ganes. Había una zona donde el héroe no pudo llegar con sus puños, una pequeña caja que cubrió con su kirk el villano. Kuroko lo protegió con esmero. Lo libera de aquella prisión metálica, y de su interior lo que temía Izuku. Un inyectable. Te mataré. Bufaba. Juro que te mataré, Deku. De inmediato, presiona la aguja en su cuello, una nueva dosis de sacarosa de hierro se colocaba. Y como la última, vuelve a tener una convulsión espantosa. Esta vez Izuku sabía lo que sucedería, le causaba terror. Los gritos de una bestia, de aquel que había escapado del inframundo. Rabiaba como un animal enfurecido. El cancerbero se había liberado. La vida regresaba en el villano, pero su estado mental había empeorado. Lo peor no era eso, la armadura lo cubrió nuevamente, pero esta vez se veía de forma más amenazante, no era un simple traje, ahora era una coraza letal, infernal. ¿Cómo es posible? Estaba paralizado, el endemoniado ser se levantó con premura. Izuku estaba en problemas. No más juegos, te aniquilaré ahora. El héroe lo perdió de vista. Kuroko se acercó velozmente a él, y de forma intempestiva, sujetó su cuello para luego estamparlo contra el piso. El grito de dolor no se hizo esperar. Para empeorarlo, comenzó a arrastrarlo con frialdad, dañando más la espalda del joven. El alarido era aterrador. Iron Reaper lanzó a su rival. Como una piedra lanzada en un lago, el cuerpo de Izuku daba botes, una pared cercana logró frenarlo. La fuerza fue tanta que aquel muro fue marcado con el cuerpo magullado de Deku. La mirada perdida del héroe dejaba en claro que sus fuerzas se desvanecían. Solo podía deducir lo ocurrido. Gracias a esa dosis, no solo vuelve a tener el hierro que necesita para usar su kirk, también le otorga más energía. No sé cómo vencerlo ahora, Kenny, lo siento. Se estaba desmayando, veía borroso al asesino que se aproximaba, solo podía escuchar sus temibles pisadas, su gruñir. Sus ganas de seguir luchando se esfumaban. Morirás ahora. Bramó, su rabia lo dominaba. Su brazo elaboraba su letal cuchilla. Sin querer esperar más tiempo se lanzaba contra Midoriya. Parecía que su suerte estaba echada. De entre los escombros un sonido, algo se acercaba raudamente. Un lazo, se enrollaba en el brazo no armado de Kuroko, el villano fue detenido de forma brusca. La mirada de fastidio de este siguió el largo de aquel látigo, solo para cambiar a una de enojo al ver quién lo detuvo. Izuku-kun. Encima de aquellos escombros, la bella heroína se hacía presente, su novia lo había salvado. No permitiré que le sigas haciendo daño. Gritó con enojo. La agresiva voz de Kenny, la demostración de su determinación. Estaba dispuesta a dar todo de sí para ayudar al hombre que amaba. Ahora, él dependía de la fuerza y coraje de su amada. ¿Sería suficiente? Solo el destino sabe la respuesta. Fin del capítulo. Si les gustó denle like y suscríbanse, para compensar el tiempo que me tardo en editar y grabar el gameplay, ya que como yo edito en celular, se me es muy difícil editar vídeos con una larga duración. Vayan a apoyar al creador de esta historia.